Gloria a Dios. Vamos a seguir adelante. Se me acabó el tiempo. Bueno, ese pedacito lo voy a dejar ahí porque ahí va mi amigo Carlos. Para el que lo quiera ver, pues que lo mire. Estábamos diciendo en unos momentitos que se acabó el tiempo o el space. Estábamos diciendo que la palabra de Dios nos enseña muy claramente muchas cosas divinas, perfectas, sin que tengamos que recurrir a nadie ni con nada. Solamente la palabra de Dios. Entonces, vamos a seguir adelante, como lo decía hace unos momentitos. Hay muchas falsas religiones en el mundo de hoy en día, en 2018. Entonces, nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios para que no nos engañen. Porque si nos engañan, vamos a perder nosotros la vida eterna. El Señor lo ha dicho, lo dijo y está escrito que los que nosotros le fallemos a Él, nos vamos a perder. Por eso dice Él que escudriñemos la palabra de Él, porque en ella tenemos la vida eterna. Así que hay que estudiar la palabra de Dios porque es buena para nosotros. Muy bien. Entonces vamos a seguir adelante aquí con la palabra de Dios. Y vamos a ver, estamos estudiando sobre el anticristo. Pero el anticristo tiene diferentes nombres. Y lo vamos a ver. Como lo había dicho al principio, aquí vamos a ver que tenemos una profecía. Y como lo decía en el pedacito que se grabó y se acabó, ningún religioso ha dicho nada sobre esta profecía. Que yo haya oído, que yo haya visto, oído o predicar a alguien que diga sobre esto. Nomás la iglesia de Cristo lo ha dicho. ¿Por qué? Porque está escrito y tenemos que decirlo como lo dijo el escritor o Dios. Se tiene que decir. Muy bien, vamos a empezar en el capítulo 20 de los Hechos. Y es una profecía del apóstol Pablo. Él fue profeta. Pedro fue profeta también. Judas también. Toda palabra que diga algo del futuro es una profecía. Cristo dijo en Mateo 24 y 25 y en los otros evangelios. Vendrán muchos engañadores, falsos profetas, falsos cristos. Es una profecía. Él era profeta. Entonces, nosotros tenemos que estudiar y mirar qué nos dice Dios en sus santas escrituras para que no vayamos a ofender a Dios de ninguna manera. Entonces, ¿quién es el anticristo? Bueno, ya hemos tenido un video que mandé ahí sobre el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Bueno, dice Juan que el anticristo es un mentiroso que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios o niega que vino en carne. Ese es un mentiroso, dice el apóstol Juan. Es un mentiroso aquel que dice tales cosas de esa manera y es el anticristo. Ahí está. Entonces, ¿vino o no vino el anticristo? Sí vino, ya vino. Y está en el mundo, dice Juan. Entonces, ¿por qué las religiones están diciendo que viene otros anticristo o otro anticristo que lo están esperando de Turquía, que quién sabe qué, miré un escrito ahí que dice que el anticristo va a ser un homosexual porque en Daniel 11:37 dice no le gustan las mujeres y dice el hombre o joven o que sea, no sé qué será, jovencito, hombre, amén, señor grande, no sé, dice es un homosexual el anticristo. Bueno, tienes que leerlo primeramente. Tienes que ver de qué está hablando ahí en ese capítulo 11 y sacarlo a la luz, pero del tiempo de ahí. Y luego si lo puedes aplicar, aplícalo. Pero bueno, cada quien va a decir lo que quiera. Somos libres para hacer y decir lo que uno quiera. Pero el día de la muerte, esa libertad ya se acabó. Hay una condición nomás. Que
si no estabas con Dios, vas al infierno. Y si estabas con Dios, hicimos todo lo que Dios nos dice, vamos a entrar al cielo. Muy fácil. Muy bien. La profecía del apóstol Pablo, está en Hechos 20, versos 25, 26, 27, 28, pero donde está la profecía, el 29, verso 29 y verso 30. Es una profecía. Y fíjate cómo dice. Esto es igualitamente como lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Y luego 4:3, Primera de Juan 4:3. Y Segunda de Juan, capítulo 1, verso 7, 8, 9 y 10. Pero ahí está la palabra anticristo. Y es el único apóstol que usó esa palabra, anticristo. Y ahí te dice quién es y qué hace. Y lo dice Dios. Está escrito. Tú vas a sacar muchas ideas o cosas. Bueno, pues está bien. Puedes hacerlo. Pero está escrito. Y la iglesia de Cristo se va por lo escrito de Dios. Respetamos las ideas, las opiniones, pero no sirven para ser salvos o perdón de pecados. Me repito, verso 25 en adelante dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. 26. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Hay algo muy importante, hay una enseñanza divina ahí. Que si tú sabes la verdad y no la enseñas, tú eres culpable. Y la sangre de esa gente, hombres y mujeres, la tienes en tus manos. Y cuando te mueras, no tienes que esperarte a la segunda venida de Cristo. Cuando te mueras, esa sangre tú la llevas. Es lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel 18:18, léelo todo, por ahí está donde dice. Ya. Que si tú no le hablas al impío, la sangre del impío, del pecador, tú la vas a responder y la traes en tus manos. Léelo. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No me he escondido, no me he ido a un lado ni a otro. Yo les he enseñado todo el consejo de Dios. ¿A cuál consejo? La doctrina de Cristo. ¿Para qué? Para que nos perdone los pecados Dios Padre a través de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo y también la participación del Espíritu Santo. Hechos 2:38, ahí está. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, Cristo dice, está garantizado, será salvo. Es lo que dice Cristo. ¿Salvo de qué? De la condenación. Mientras tú no vengas a Cristo, eres enemigo de Dios. Y si mueres así, seguirás siendo enemigo de Dios eternamente en el infierno. Por eso dice que fuimos reconciliados. Cuando tú te peleas con algo y vas y te reconcilias, eso quiere decir que tú hiciste algo para reconciliarte con tu esposa, tu hijo, tu hija, tu tío, tu papá y tu mamá, o con tu amigo o coworker, tu compañero de trabajo. Reconciliarnos con Dios. Pero bíblicamente, y por eso dice aquí Pablo, yo no me he escondido de anunciarles todo el consejo de Dios que perdona pecados. Sí, Hechos 2:38, cuando el primer sermón mundialmente del apóstol Pedro, la gente, que eran cerca de 3,000, la gente le preguntaron: hermanos varones, ¿qué debemos de hacer nosotros para ser salvos? Es una señal que ya creían. El que no cree no pregunta nada, está mudo, porque el diablo lo tiene mudo, y sordo, y ciego. Sí, 26, Hechos 26, capítulo 26, verso 18, ahí está, léelo. ¿Cómo te tiene el diablo? Ahora, Pedro les contestó: arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. 1. ¿Para qué me bautizo, hermano Pedro? Para el perdón de los pecados. Para el perdón de mis pecados. Y si lo haces como está escrito, dice Pedro, vas a recibir el don, el regalo del Espíritu Santo.
Y luego si tú lees el 39 dice, porque es la promesa de Dios Padre, que ha prometido a todos los que están cerca y todos los que están lejos, que somos nosotros. ¿Te fijas cómo está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo? No es una Trinidad, es un solo Dios manifestado en una persona. El Verbo se hizo carne, manifestado en una persona, no manifestado en tres personas. La palabra manifestar es que tú miras, y la gente, los apóstoles, miraron al manifestado. El Verbo se hizo carne y se manifestó. Un solo Dios manifestado en una persona. Es todo. Entonces, ¿qué enseña ahí la palabra de Dios? Que ellos tienen el consejo de Dios para recibir perdón de pecados y la vida eterna. Es necesario que tú sepas si tienes el Espíritu Santo. Y no estoy hablando de hablar en lenguas. No estoy hablando de hablar en lenguas. ¿Ok? O ruidos. Ahora, 27, 28, 29 y 30. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo, no mitades, no partecitas, como lo hace la iglesia ortodoxa, como lo hace la iglesia romana católica, como lo hacen los bautistas, como lo hacen los testigos de Jehová, como lo hacen los mormones. Todas esas religiones te dan pedacitos, un granito de maíz. Ahí tienen la mazorca porque es la Biblia. Y le quitan un granito, ahí te va. Y le dices tú, ¿por qué tú no enseñas todo? Porque el presidente de la iglesia bautista y el vicepresidente y la secretaria me dijeron que tenía que enseñar así. Y nada de la Biblia, un pedacito de la Biblia. Porque son ellos saben los versos de ellos. Mira, aquí está uno de ellos. Ahí está. Y acá está el otro. Mira, muy bonitos títulos. Mira, a ver, ahí está. Dice, your ticket to heaven, admit one. ¿Ves? Basura. Ellos te dan un pedacito. Y todos, desde la ortodoxa, la romana, todas las religiones que tú conozcas o que hayas oído, tienen un pedacito y no tienen todo el consejo de Dios. Por eso dice Pablo aquí, porque no me he escondido o no he refutado decir, yo no les voy a anunciar todo el consejo de Dios. Pero esta gente sí ha rehusado enseñarles a todos, el consejo divino puro de Dios que perdona pecados y nos lleva al cielo si le somos fiel. Es lo que estamos alegando con esta gente, con estas religiones. La católica peor, la ortodoxa peor, los bautistas peores, sí. ¿Por qué? Porque tienen ideas diabólicas que no, tienes que entender, son anticristos. Vamos a leer, mira, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En el verso 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? ¿De Pedro? No. Pedro es un trabajador. Pedro es un mayordomo. Pedro es un predicador. Pedro es un siervo de Cristo Jesús. Él empezó con las llaves y muchas llaves, pero la llave mejor es la que perdona los pecados, bíblicamente. Sí, Cristo le dijo ahí en Mateo 16, 18, te voy a dar las llaves. Y no es como dicen los romanos católicos. Ellos están locos. Ellos no saben la Biblia, hombre. Ellos sacaron a conveniencia de ellos todo, hombre. Entonces, ¿de quién? ¿Quién compró la iglesia? ¿Con cuál sangre? ¿Con la de Pedro o la de María o la de Cristo? ¿Quién fue clavado en la cruz del Calvario? ¿Pedro, María o Cristo? Claro que fue Cristo. ¿Por qué? Porque ahí mismo Mateo 16, 18 dice Cristo, ni la muerte ni nada, ni la muerte podrá prevalecer contra mi iglesia. ¿Por qué? Porque te hemos protegido por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pedro
Pedro no hizo nada, no más que predicar, como predicamos nosotros, la iglesia de Cristo. Sí. Pedro fue un siervo de Dios. Fue como Moisés. Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, del pecado, de los ídolos, de las imágenes y de todo lo que tú creas. ¿Sí? Lo sacó y cruzó el Mar Rojo. Y ese Mar Rojo significa un símbolo del bautismo en agua que Cristo iba a ordenar en el futuro. ¿Sí? Y como estaba diciendo en el video que se acabó, que el bautismo es para perdón de pecados. Lo hizo Juan el Bautista, el hijo de Zacarías. Y no había otro bautismo, ni el de Cristo había. Porque Cristo lo dio cuando fue al cielo y vino para atrás. Y duró 40 días y 40 noches con sus apóstoles. Y en los últimos días, en la gran comisión, Él envió a bautizar. Y ese es el bautismo de Cristo. Y como estaba diciendo, los bautistas usan mucho, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, ¿ves? Con esto yo me salvo. Y se van a Romanos capítulo 10:10. Y luego se van con el ladrón en la cruz. Dice, el ladrón no se tuvo que bautizar. Digo yo, y ya estaba ordenado el bautismo que Cristo ordenó. Pues el bautismo no salva. ¿Por qué no salva? Porque lo dices tú, diabólico, anticristo. ¿Sí? Hijo de Satanás. ¿Por qué dices que no salvas? Y Cristo dice en Marcos 16:16, el que creyere y es bautizado salva. En 1 de Pedro 3:21 dice el apóstol Pedro, el bautismo nos salva, no quitando los granos o la caspa o las heridas de las orejas o la tierra, pero sí nos salva y nos hace sentir una buena conciencia hacia Dios, mientras la persona no es puesta en las aguas del bautismo, sepultada juntamente con Cristo y resucitar con Cristo y enterrar el viejo hombre, como dice Romanos capítulo 6, verso 1 al 7, no ha resucitado. No ha resucitado. Y todavía vive en el viejo hombre. Ahí está. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos 2:38. Bien claro. Sí. Cuando le preguntaron a Pedro, él no dijo, levanten la mano, pásale al frente y haz una oración, la oración del pecador y serás salvo. Como dice Romanos, que si confesares con tu boca que el Señor es el Hijo de Dios, serás salvo. Bueno, esos son cristianos, ya eran cristianos los que se está escribiendo. Yo ya no necesito ser bautizado, yo ya pasé por el bautismo, ahora me toca confesar el nombre de Jesucristo todos los días, 24/7, sí. ¿Por qué? Porque es mi Dios, es mi Salvador, es mi ungido, es el que me perdonó. Muy bien, entonces, estos hombres son los anticristos, la romana, la ortodoxa y los bautistas y todas las demás religiones que enseñan cosas falsas. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Esta profecía se cumple en el futuro. Por eso les digo. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, verso 28, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Mira, ¿quién pone? El pastor, el obispo, el presbiterio, el anciano. ¿Quién lo pone? La membresía no los pone como los bautistas. Ellos, los miembros, escogen al pastor, al obispo, ahí como ellos le llamen. Y acá, en la Romana Católica, pues ahí nos escogieron hace 2 años al bandido ese, al ratón Macías, a Mario Jorge Bergoglio, el falso profeta, falso maestro, falso predicador. Estaba escondido allá, borracho, alcohólico, escondido, sí, en una casa, el argentino. Estaba esperando a ver si le aventaban un pedazo de queso. Y de la noche a la mañana, yo le digo a mi amigo Carlos, de la noche a la mañana ustedes sacan este bandido, este hereje, este abusador, sí, este mentiroso, este anticristo. De la noche a la mañana lo sacan y nomás porque salió humo blanco, le llaman el Santísimo al miserable. Santísimo ese hombre falso, anticristo,
No creo yo. Bíblicamente, fíjate, ese hombre que ustedes le llaman a Mario Jorge Bergoglio, el argentino, el Papa de Roma ahorita, 2018, el que está en el Vaticano ahorita ya, no es ni salvo, bíblicamente no es salvo porque no ha sido sumergido en las aguas del bautismo. No ha enterrado al viejo hombre jesucita, que es la religión de él, de donde empezó, los jesucitas. Unos matones, asesinos. Ustedes lo saben, la historia lo dice. No ha enterrado al viejo hombre, no ha sido sepultado juntamente con Cristo, no se ha levantado y dejado al viejo hombre, no le han perdonado los pecados Dios Padre, ni Dios Hijo, ni Dios Espíritu Santo, bíblicamente. Entonces, ¿de dónde salió que es santísimo? Será el diablísimo. Sí, y todos ustedes, en todas las religiones, no son salvos. ¿Por qué? Ustedes no creen todo el consejo de Dios, toda la doctrina de Cristo. Sí, tienen un pedacito acá, como cuando le das una mordida a alguien, agarra el burrito y cómele aquí, cómele ahí, pero no te lo acabes. Es todo, hombre. Ustedes les falta mucho a todas las religiones, a todas. Tienen que estudiar la Biblia. Pónganse a estudiar la Biblia y miran, van a ver lo que dice Dios. Y compárenlo con las ideas diabólicas de ustedes, porque todo es del diablo. Muy bien, entonces dice el verso, ya hemos sentado el fundamento, que el dueño de la iglesia es Cristo y que los obispos son puestos por el Espíritu Santo y que Cristo ganó la iglesia con su propia sangre, no con sangre ajena ni de animales, sino con la sangre preciosa divina del Hijo de Dios, el que parió María, el que salió del vientre de María y abrió la matriz de María al nacer el bebito. Por eso María tuvo que purificarse, guardar la dieta ordenada por Moisés, en la ley de Dios, por Moisés, de la purificación. Los dos tuvieron que purificarse. Cuando al bebito Jesús le hicieron la circuncisión, al tiempo después de la dieta de ella, tuvieron que ir al templo a purificarse, a pagar los sacrificios. Ahí está Lucas 2, 23 de 24. Léelo todo. Entonces ya hemos visto y establecido que la iglesia es del Señor Jesucristo. Él la ganó, y no está hablando de estas iglesias como la romana, la ortodoxa, la iglesia bautista, la iglesia pentecostés, la iglesia testigo de Jehová, o el reino testigo de Jehová, o la iglesia sabatista, los mormones. No. Todo eso es basura. Todo es basura. Lean la Biblia. Entonces dice que ya hemos establecido por la palabra de Dios que el dueño de la iglesia es Cristo. No Pedro, no María. María no fue clavada en la cruz del Calvario. Ahora vamos a ver el verso 29. Aquí entra la profecía, que se cumple ¿cuándo? Esa es la pregunta del año, del millón. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Pues vamos a leerlo también. Dice el apóstol Pablo a la iglesia, fíjate, a la iglesia de Cristo de Efesios, donde estaba, que hoy en día puede ser la Virgen de Guadalupe. En Efesios estaba la gran diosa Diana de los Efesios. Y Efesios es la que se escribió la carta de Efesios, ¿sí? Y luego también en Revelación Dios exhorta a la iglesia de Efesios. ¿Te fijas? Muy bien. Dice la palabra de Dios así. Verso 29. Dice Pablo. Es una profecía, recuerda. Keep that in mind. Pon en tu mente que es una profecía que se tiene que cumplir en algún lugar, en algún año, en algún tiempo. Y eso es donde entra la confusión con todos estos falsos, bueno, pues son falsos predicadores. ¿Qué más se puede esperar? Sacerdotes católicos romanos, sacerdotes de los ortodoxos, de todos los sacerdotes, menos los de Cristo. Es pura confusión. Por eso están como están. Nunca aprenden. Como dice la palabra de Dios, quieren aprender, pero nunca aprenden porque están siendo usados por el diablo. Sí, todos. Entonces dice el verso 29, dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida, cuando yo me vaya, entrarán, fíjate,
entrarán, quiere decir que están afuera. Entrarán en medio de vosotros, en medio de ustedes. Aquí está la iglesia y en medio van a entrar estas personas. Fíjate lo que dice. Me voy a repetir. Porque yo sé, dice Pablo, I know que cuando yo me vaya, después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. Fíjate la palabra que usó Cristo también. La misma palabra. Vendrán como ¿qué? Como ovejitas, cubiertas como ovejitas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Y está hablando de los anticristos, de los engañadores, que es la iglesia ortodoxa, la romana católica y todas las otras religiones, menos la de Cristo. Ahora, aquí, fíjate lo que dice. Ahorita te voy a decir algo. Entonces ya vemos nosotros que va a entrar un montón de gente, vamos a decir, o un grupo, a la iglesia de Cristo. Fíjate lo que dice. Me voy a repetir. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, que es la iglesia de Cristo. Los van a atacar. Y Cristo lo dijo también. Cristo lo dijo en Mateo 24 y 25. Ahí está. Ahora fíjate. Entonces ya tenemos hoy un picture, un cuadro, un retrato de que vienen de afuera, pero vienen a entrar a la iglesia de Cristo a contaminarla. Fíjate lo que dice ahí. No van a perdonar al rebaño. Ahora, ¿cuándo pasó esto? ¿Y dónde pasó esto? Si es una profecía, ¿cuándo se cumplió? Fíjate lo que dice. Yo sé que después que yo me vaya, van a entrar en medio de ustedes lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño, a la iglesia de Cristo. Ok, fíjate ahora. Ese es un picture, es un cuadro. Ok, un cuadro. Ahora, fíjate lo que dice el 30. Cambia. Y dice el 30. Y de vosotros mismos y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Te fijas cómo cambió? Primero, este grupo viene de afuera y no va a perdonar al rebaño. Y luego en el 30 cambia el cuadro y dice: y de ustedes mismos, de la iglesia de Cristo, se van a levantar hombres que hablen cosas perversas. Fíjate, Juan dice, los anticristos eran de nosotros y se salieron de nosotros. Ahora Pablo dice aquí, y de ustedes mismos, de la iglesia de Cristo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas, cosas malas, malignas. Ahora fíjate cuál es el propósito. Para llevarse, para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Ves? Tenemos dos cuadros. Los que entran de afuera y no van a perdonar al rebaño, y los que ya están adentro, que van a arrastrar y van a hablar, fíjate, van a hablar cosas perversas en contra de Cristo o de su doctrina. Fíjate. Por eso yo les digo que esta profecía se cumplió en algún lugar en la Biblia. Y nosotros tenemos que saber, por eso yo les digo a todos, estudien la Biblia, por favor, para que no sean engañados por el anticristo o hombres perversos, como la romana, la ortodoxa, los bautistas, todas esas religiones, menos la de Cristo. Tenemos que quedarnos en la doctrina de Cristo, solamente, porque los van a engañar, los van a engañar. La Escritura nos enseña que va a haber hombres, y esta es una profecía, y vamos a saber cuándo se cumplió. Entonces ya tenemos dos cuadros ahí. Los hombres que entran a la iglesia y no van a perdonar al rebaño, pero vienen de afuera.
y luego los mismos miembros de la iglesia de Cristo se van a rebelar en contra de Cristo y su doctrina. Por eso dice ahí, vamos a leer el verso que sigue, 31, a ver qué nos dice. El verso 31, gloria a Dios. Bueno, ya dice, en el 31 dice, por tanto velar, acordados, acuérdense, que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Te fijas? Bonita es la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver otra profecía. Pero este es del hermano Pedro. Para que miren ustedes cómo está escrita la profecía. Segunda de Pedro, se me hace que es capítulo 2, dice así. Esta es otra profecía. Así que tenemos la profecía del apóstol Pablo, la profecía del apóstol Juan, porque él dice que van a venir engañadores y ya hay engañadores. Y fíjate lo que dice el apóstol Pedro en su profecía. Vamos a leerlo. Vamos a ver si me puedo acercar un poquito porque está muy retirado este libro. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 hasta donde nos permita el tiempecito. Pero es algo muy bonito lo que vamos a leer, para que estemos listos, preparados solamente en las escrituras de Dios. Si tú no crees, si tú no lees, pues te vas a perder, porque te van a engañar. Está escrito. Dice así, ¿no? Falsos profetas y falsos maestros. Y también nos da Judas capítulo 3, verso 13. Ahí está. Otra cita que vamos a ir a leer en unos momentitos. Pero dice en el capítulo 2 de segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 en adelante. No voy a decir hasta dónde porque quiero, pues está muy bonito porque habla de gente de hoy en día. Y es lo que está haciendo la gente hoy en día. Religiosos. Yo no estoy hablando de la gente que anda en el mundo. La gente que anda en el mundo, esos ya están en el caso caliente. Ya. Si no se arrepienten y no cambian, entonces ya, pues son de Satanás. ¿Estás con Dios o estás con Satanás? Aquí nomás hay 2 cosas. ¿Con Dios o con Satanás? Es todo. Y los religiosos, pues están a medias. Como medias tazas, medias tintas, medias cucharas y de todo. Todo es medio. Un pie en el mundo y un pie en la religión, pero no en la iglesia de Cristo. Por eso hacen lo que hacen. Por eso le leí en Romanos capítulo 1, verso 23. Ahí está. Dice que la gente cambió la gloria de Dios por imágenes. ¿Y quién hace imágenes? ¿Quién adora las imágenes? ¿O quién les habla las imágenes? ¿O quién las carga las imágenes? ¿Quién las lava? ¿Quién les prende veladora? Yo sé que lo niegan. Ahora están negando todo. Sí. Al rato van a negar que nunca han dicho de que Mario Jorge Bergoglio, el argentino, el papa argentino, el que está en Roma, en la casa del diablo, en el Vaticano, al rato van a negar y decir, nosotros nunca dijimos, o le llamamos a él el Santísimo. Porque así no son las cosas del diablo. Mentiras, y mueren en mentira. Y por eso se los lleva a él al infierno, porque es la casa de él. Y son hijos de él. El hijo de Dios va con Dios y el hijo del diablo va con el diablo. El mismo Juan lo dice. En primera de Juan. Muy bien. Dice la palabra de Dios y lo voy a leer porque se explica solito. Y esto es una profecía. Dice el apóstol Pedro, también está profetizando. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Ahí está. Habrá, futuro, entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, ahí está la palabra, herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es lo mismo que dijo Pablo. Y aquí el apóstol Pedro, siendo guiado por el Espíritu Santo, y Pablo también, y Juan también, y todo apóstol, están diciendo lo mismo. Fíjate una cosa, que Pedro estaba en Babilonia enseñando la palabra de Dios y predicando,
y escribiendo, porque de ahí escribió las cartas de primera de Pedro y segunda de Pedro desde Babilonia, y la mandó a Asia, a las iglesias de Asia. Ahí está en primera de Pedro capítulo 1:1. Ahora, Pedro decía lo mismo que decía Pablo en Roma, sobre cómo salvarse. Por eso está Romanos 6:6. Amén, 6:1 al 7. Sobre el bautismo. Pedro hablaba del bautismo. Cuando escribió, que estaba en Babilonia escribiendo, primera de Pedro 3:21 hablaba del bautismo. Cuando Pablo escribió el libro de los Romanos, en capítulo 6:1 habla del bautismo, que es el consejo de Dios. 2000 millas o 3000 millas, no sé, o 1500 o 1800 de Babilonia hasta Roma, ellos enseñaban lo mismo. Gloria a Dios. Esa es la voluntad de Dios, que se enseñe lo mismo. En cambio, el bautista y el católico y el ortodoxo y todos esos mugreros, pura basura, cada quien por su, como dice, cada chango a su mecate. Muy bien. Entonces, esto es una profecía, ¿ok? Que se cumple, ¿dónde y cuándo? ¿Ok? Entonces dice el verso 2, y muchos seguirán su desilusión. Sus desilusiones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cada vez que este señor Luis Toro y Rafael Díaz y Fernando Casanova y todos los mugrosos que están ahí, que según ellos son sabios e ignorantes, por eso la palabra de Dios es blasfemado, porque ellos la están echando mentiras sobre la doctrina de Cristo. Y por eso la gente no cree, por tanta basura que hay en el mundo religioso. 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Todos están por dinero. Todos. Menos la iglesia de Cristo. Seguimos. 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, la segunda venida de Cristo, no el rapto. 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Ustedes saben, los que han leído ahí, capítulo 19 de Génesis, que había muchos homosexuales. Y Dios quemó Sodoma y Gomorra y las ciudades de alrededor. 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, oyendo los hechos inicuos de ellos. Nosotros vemos lo que los romanos católicos hacen, con imágenes, con niños, con jóvenes, con jovencitas. Sí. Y hay pastores también, sí, hay pastores de las religiones. El otro día salió uno ahí. Pues todo el tiempo salen, ¿ves? Pues digo, el miembro es tan culpable como el que hace el daño. Si hay un cura abusador, que sí los hay, y si hay pastores abusadores, que sí los hay, y el miembro no hace nada, el abusador y el miembro irán derechito al infierno, porque no hicieron la justicia de Dios. Hombres y mujeres, si tú le cubres, vas a ir al infierno. Entonces dice la palabra del Señor. 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Otra vez la palabra por segunda vez. Juicio, segunda venida de Cristo. 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Ninguna religión, aparte de la de Cristo, respeta la palabra de Dios. Los católicos, los ortodoxos, los bautistas pisotean la doctrina de Cristo con sus falsas enseñanzas, falsas ideas demoníacas. Todos lo sabemos.
Dice, 11. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. 12. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales. Aquí entra la palabra animales. The beast, la bestia que está en Revelación. Y Tito o Judas hablan de la bestia. Sí. La bestia son los seres humanos engañadores que están bajo Satanás. 26, Hechos 26, 18, ahí está. Están ciegos, están controlados por Satanás, siguen a Satanás y están bajo el dominio de Satanás. Léelo, ahí está. Ahora, estos animales, bestias, revelación, ahí habla revelación de los animales, de las bestias, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Claro que cosa inmunda no entrará a la casa de Dios. Y ellos lo usan, tan como los bautistas. El bautista usa Juan 3:16 y estos usan esto también. Revelación 21:7 o por ahí dice, no sé si es 21:7 o 21:21. Dicen ellos, cosa inmunda no entrar. Pues tú eres uno de ellos. Porque en primer lugar no has sido limpiado de tus pecados. ¿Cómo vas a entrar? Dice 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Los curas son unos borrachos. Ya no es la sangre de Cristo. Ya no es jugo de uva. Es un vino, un licor. Pero, ay, fuerte. Y yo lo tomé. Fuerte, fuerte, fuerte. Yo no sé si será un 100 o 200 de alcohol, pero ese si lo pones un serio, aprende. Muy bien. Entonces dice, el 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites. El sacerdote, ¿qué ha dejado el sacerdote? Yo le digo a mi amigo Carlitos, ¿qué dejó el sacerdote? Fuma, toma, se emborracha, puede bailar. Puede ir a un baile, puede ir a un club y fumar y bailar ahí con las mujeres. No dejó nada, está en la carne, están los deleites de la carne. ¿Qué ha dejado? Nada. Ellos bailan, ellos toman, ellos fuman. Sí. Ahora, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tiene por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas que quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Puros errores en todas las religiones, menos en la de Cristo. 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esta es la católica romana. Son hijos de maldición. Simplemente, mira. No voy a hablar de otras cosas. Una imagen. Si tú tienes una imagen en tu casa, o la cargas, o una estampita, que tú le hables y le preguntes que te ayude, eres hijo de maldición. ¿Sí? Porque Dios dijo, no te hagas ninguna clase de imagen. Pero yo sé que como tú no oyes, no miras, estás sordo, ciego y estás bajo el dominio de Satanás, no puedes discernir lo que dice Dios. Porque en primer lugar, no está en tu corazón hacer lo de Dios. Por eso no pueden ustedes. Y a mí se me ha preguntado mi amigo Carlos, ¿yo por qué no puedo hacer como tú que sabes los libros de los versos y todo eso? Digo yo, aló. Tú has entrado en las aguas del bautismo, no rociar agua o esparciar agua. Sprinkling water. Sumergido en mucha agua. Tú no tienes el Espíritu Santo. Tú tienes lo que te dio en tu religión romana. Ninguno de ustedes puede decir algo de la Biblia perfectamente, divinamente, porque no han pasado sobre el consejo de Dios. Ustedes tienen un consejo del mundo, del diablo. Y ustedes no pueden entender eso porque están bajo el poder, el imperio romano y el imperio diabólico, que es Roma.
Muy bien. 15. Han dejado, estoy viendo el tiempo, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Fíjate, ahí está otra cosa. El premio de la maldad. Y esta gente, todas las religiones, han amado el premio de la maldad. ¿Hay un premio? Sí, sí hay un premio. Claro que hay. Hay un premio para los hijos de Dios. Hay un premio o recompensa para los hijos del diablo. El infierno. Y para los hijos de Dios, el cielo, el paraíso, la casa de Dios. Y luego dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia, otra vez la palabra bestia, ya no dice animales, bestia, la bestia del Apocalipsis también. Dice, fíjate lo que tuvo que hacer Dios para poder dar a entender a este hombre lo que estaba haciendo, a Balaam. Hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Era profeta este Balaam? Sí. Una burrita o un burrito habló o hizo Dios con su poder y su gloria que hablara ese animal para que este hombre pudiera venir en sí y tener el uso de su razonamiento y decir, estoy pecando contra Dios. Y por eso ustedes, los romanos católicos, los ortodoxos, los bautistas, todas esas religiones, menos la de Cristo, no pueden usar el uso de su razonamiento, porque están bajo la maldición satánica. Sí. Y la única forma que esa maldición se quiebra es cuando tú pones en tu corazón un deseo ardiente de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y de arrepentirte y decir todo lo que yo tengo, como dijo el apóstol Pablo. Lo que yo hacía antes y creía es basura. Sí, todo lo que tú tienes, todas las religiones es basura. Sí, te van a hablar de Jesucristo, pero no es el Cristo de la Biblia. Es como cuando dicen, María no parió. Bueno, María, la romana católica, no parió. La que parió fue María, la judía, la que le habló el ángel Gabriel. Esa sí parió. Esa parió al Hijo de Dios, que fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso ustedes no pueden entender eso, porque no tienen el uso de razonamiento o poder discernir. Porque yo le voy a hablar a un palo o una estatua de barro o de zoquete o de alambre. No puedes, porque estás bajo la maldición satánica. Y para que pueda Dios trabajar en tu corazón, tiene que ver que tú quieras. Búscalo y verás. Buscar a Dios, dijo Cristo. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero tú no vas a encontrarla ahí donde estás. Fuera de la iglesia de Cristo, fuera de la doctrina de Cristo, fuera de Cristo mismo, nadie es salvo. Y ustedes, todos los religiosos, pastores, sacerdotes católicos romanos, sacerdotes ortodoxos, sacerdotes presbiterianos, sacerdotes luteranos, sacerdotes metodistas, no tienen todo el consejo de Dios. Es cierto, pero ustedes no quieren admitirlo. Bueno, pues sigan. Y el que se muere, pues va al infierno. Y el que se convirtió, pues va al cielo. Está prometido. Muy bien. Entonces, dice la palabra de Dios, la palabra de Dios, para terminar, dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Ok? Dice, estos, los religiosos fuera de Cristo, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Fíjate lo que les espera a ustedes si no cambian.
Y lo repito y lo digo, fuera de la iglesia de Cristo, fuera de Cristo nadie es salvo. Los apóstoles tuvieron que dejar su religión judía. Y Pablo le dice, sí, lo que yo creía antes es basura, lo tengo por basura. Ahí está en Filipenses capítulo 2 a 8, o 3, 8 por ahí. Muy bien, entonces voy a terminar rápidamente y dice así. Vamos a leer. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. A todos ustedes que no han entrado a ser miembros de la iglesia de Cristo, les espera, como dice ahí, está reservada para siempre la oscuridad. A todos ustedes, si siguen haciendo todo lo que el hombre les dice y no hagan lo que la Biblia dice. Entonces dice el verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Fíjate, 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Por qué creen que Martín Lutero se salió de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el año 1300, 1500? ¿Qué fue lo que dijo? Esta religión romana es la más corrupta, es la más diabólica, es la más pecadora, y no tienen a Dios y no sirven a Dios. Y hoy en día 2018, esta religión romana que Lutero, según ellos, lo odian cuando dicen ama a tu prójimo como a tú mismo, a ese hombre lo odian. Lo odian porque habló de la verdad. Corrupción desde que empezó, y corrupción, pudrición hasta ahorita. ¿Sí? Por eso lo odian. Porque él escribió lo que ellos hacen y hacían y están haciendo hoy en día, 2018. Es lo mismo, no han cambiado. ¿Por qué no han cambiado? Porque son hijos del diablo. Todos. Fuera de Cristo Jesús y de la doctrina de Cristo no hay salvación. Cristo lo dice. Muy claro. Si no lo crees, pues ese es tu problema. Muy bien. 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Por eso está la gente con ellos. El sacerdote les dice al miembro, pues tienes que hacer esto y esto y otro. Sí. Mi amigo Carlos lo dijo bien claro en el video que puse hace rato de él. Yo hago lo que la iglesia dice. Ellos no dicen, nosotros hacemos lo que Dios manda. Ellos dicen, la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? El diabólico, Mario Jorge Bergoglio, el argentino que está en Roma, el Papa de Roma hoy en día. Que según ellos, le llaman el Santísimo. Y según la Biblia, es Satanás, engañador, anticristo, la bestia, falso profeta, falso predicador. ¿Que no miran lo que dice él de Cristo? Él dijo con la boca diabólica que tiene que el Padre Dios fue en vano lo que hizo en la cruz con su Hijo. Y en otro video dice sobre el pan y los pececitos de los peces, que no es cierto, que Cristo hizo un milagro. Dime tú, ¿qué hombre se pone a decir cosas contra el Dios Todopoderoso? No más Satanás. Por eso este hombre está hablando como igualitamente como Satanás cuando dijo, voy a subirme a lo más alto y seré no como Dios, más que Dios. Y es lo que está diciendo este diablo. ¿Sí? Mario Jorge Bergoglio es lo que está diciendo. Le dijeron a él, de la noche a la mañana, al diablo ese, el Santísimo, y se le fue la cabeza. El viejillo tonto, ratón, en vez de decir, no, yo no puedo, ese es de Dios. Ese nombre es de Dios, no, yo. Pero el diablo le gustó, le soplaron el oído, eres el Santísimo, todos los romanos te escogemos a ti. Y le gustó. Ahora habla en contra de Dios Satanás. ¿Cómo lo hizo? Al principio. Muy bien. Entonces, dice la palabra de Dios, en lo siguiente, porque ya voy a terminar, dice,
Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, fíjate, cómo te separas, te limpias de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, ahí lo dice, y Salvador Jesucristo. No hay otra forma. María no te puede dar ese conocimiento. Pedro tampoco. Pablo tampoco. Tiene que venir de Dios, directamente de Dios, y está escrito. Sí. Dios usó a María. Es el vaso que usó. No estamos diciendo. Y si ella murió, su alma fue al cielo y está esperando la resurrección. Y Pedro lo usó también y escribió sus cartas y todo. Y cuando él murió, se fue su alma al cielo y el cuerpo está enterrado, donde murieron todos los apóstoles. Y no fue en Roma. Es otro estudio que voy a traer para que miren ustedes. Muy bien. Entonces, dice, ciertamente, verso 20, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22. Pero les ha acontecido o sucedido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Todo hombre, toda mujer que han venido a Cristo Jesús y se van para atrás al mundo es un perro y fue a comer su propio vómito. Todo hombre y mujer que dejó a Cristo Jesús y se fue al mundo a pecar otra vez es como una marrana o un marrano que lo lavan y luego va y se mete otra vez al lodo a mancharse. Y eso lo dice Dios. Bueno, Dios me los cuide, Dios me los guarde. Seguiremos adelante sobre el estudio de cómo está quebrado, diferentes nombres, el anticristo. Hombres perversos, dijo Pablo. Hombres malos. Van a hacer cosas malas. Y el anticristo dice lo mismo. Pero vamos a seguir más adelante. Ya leímos la profecía del apóstol Juan, del anticristo. Y ya miramos la profecía de Pablo. Y ya miramos la profecía de Pedro. En el siguiente video vamos a tratar de poner a Judas. A ver qué nos dice sobre los anticristos, los engañadores, los mentirosos, los falsos predicadores, los falsos anticristos, los falsos cristos, como tú le quieras llamar. Es lo mismo, todos están en contra de Dios. No importa que el nombre no tiene que ver nada. La cosa es que están en contra de Dios. Así que puede ser el anticristo, el mentiroso, el engañador, el falso predicador, el falso profeta, la bestia, el papa de Roma, los pastores de las religiones. Todos son falsos y no tienen a Dios. Así que Dios me los bendiga, Dios me los cuide, Dios me los guarde. Volveremos al ratito, si Dios nos lo permite, con el siguiente estudio, el tercer estudio de el anticristo, el mentiroso, el hombre perverso, el hombre engañador, el falso predicador, falso profeta. God bless you, Jesus love you, and I love you. Amen, amen, en Cristo Jesús.